Bienvenidos a un nuevo programa de Abre los Ojos. ¿Sabéis lo que es el derecho al olvido oncológico? Es un derecho que no existe en España y que afecta a aquellas personas que han superado un cáncer. Quedan excluidas de determinadas prestaciones y servicios. Lo peor de todo es que de momento España no tiene una hoja de ruta clara sobre este asunto, a pesar de que el Gobierno se comprometió a ello en el año 2018. Y por otro lado, ¿sabéis si tenéis derecho a que vuestra empresa os suba el sueldo? ¿Conocéis qué figuras excluyen a la empresa de este requisito y durante cuánto tiempo pueden eludir su obligación? Si queréis conocer en profundidad todas estas cuestiones, no os levantéis del sofá. ¡Comenzamos! El derecho al olvido oncológico. ¿Qué es? Este derecho permite a las personas que han superado un cáncer a no ser discriminadas ni en la contratación de productos financieros ni en la contratación de seguros, especialmente seguros de vida, médicos y de crédito. Un derecho que será realidad en toda la Unión Europea para antes del año 2025, menos en Islandia, Malta y, como no, España. Estos tres países son los únicos que no tienen todavía una legislación al respecto. Los datos son espeluznantes. Según un estudio de la Fundación Josep Carreras, 8 de cada 10 enfermos de leucemia han tenido problemas para contratar un seguro de vida y conseguir un préstamo. Porque a la hora de firmar una hipoteca, el banco puede solicitar como requisito la contratación de un seguro de vida. Pero para determinadas personas, esta realidad se convierte en un imposible. Alrededor de unas 2 millones de personas se encuentran con este tipo de dificultades al haber superado un cáncer. Por ejemplo, el caso de Francisco Domene. Le negaron el seguro de vida a la hora de firmar su hipoteca por un linfoma que le habían diagnosticado 30 años antes, cuando solo tenía 4 años y que superó. A pesar de estar sano y completamente curado, sabe mejor que nadie que aquella experiencia le ha dejado una huella imborrable. Descubrió que después de más de 20 años del alta definitiva, el cáncer le ha marcado de por vida, no solo en la memoria, sino en sus metas personales. El Parlamento Europeo pidió en febrero del año 2022 que todos los países miembros garanticen el derecho al olvido de los pacientes oncológicos, cuando hayan pasado 10 años desde que terminaron su tratamiento o 5 si fueron diagnosticados siendo menores de edad, con el fin de que las aseguradoras y los bancos no puedan tener en cuenta su historial médico para discriminarlos. ¿Cuál sería el objetivo de la norma? No que se eliminen los antecedentes de la historia clínica de la persona, sino que no estén obligados a contarlos, tal y como ocurre en Francia, o que de reflejarse no sea un factor excluyente del seguro. La realidad es que en España las compañías de seguros excluyen a este grupo de personas, a pesar de que en el año 2018 se reformó la ley del contrato del seguro. Se incluyó una cláusula que impide discriminar a las personas que tengan SIDA u otras condiciones de salud. Pero esas condiciones de salud no están especificadas, por lo que no protege a las personas que hayan superado un cáncer. En el mismo texto, el Gobierno se comprometió a presentar en el plazo de un año una ley para concretar qué enfermedades deben incluirse en esa cláusula. Han pasado 4 desde entonces y aún no se han desarrollado. Con la ley actual, la compañía tiene derecho a conocer todos los antecedentes de salud de una persona para concederle un seguro personal. La compañía debe justificarlo y lo hace o bien indicando que la condición de salud es relevante para el contrato o que supone un riesgo que no pueden asumir. Es ahí, en los riesgos, donde está el quid de la cuestión, porque las aseguradoras tienen la obligación de ser económicamente viables y solventes. ¿Para qué? Para poder prestar esos servicios que ofrecen en caso de que sus clientes los necesiten. Y para eso necesitan una cartera de asegurados que a priori no vayan a necesitar sus servicios. La Federación Catalana contra el Cáncer, por ejemplo, defiende para España un sistema similar al francés. Es decir, que para préstamos o hipotecas de hasta 200.000 euros que puedan devolverse antes de los 60 años, no haga falta ningún cuestionario de salud. Pero el Gobierno no es el único que mira para otro lado. La patronal del seguro europeo muestra sus resistencias y ha pedido flexibilidad a la hora de valorar los riesgos de cada tipo de cáncer. Alucinante, pero es así. Desde la patronal aseguran que si la prima deja de estar vinculada a los riesgos, algunos consumidores pagarán demasiado en función del riesgo que supongan para la aseguradora, mientras que otros pagarán menos.
Creo que hasta aquí todo ha quedado bastante claro, pero por si acaso os dejo un resumen. El derecho al olvido oncológico implica que las personas que hayan superado un cáncer tengan derecho a no ser discriminadas, ni en la contratación de productos financieros ni en la contratación de seguros. Desde el Parlamento Europeo exigen que todos los países miembros garanticen antes de 2025 el derecho al olvido, con el fin de que las aseguradoras y los bancos no puedan tener en cuenta el historial médico de los enfermos para discriminarlos. Pero en España no existe ninguna legislación al respecto. En el año 2018 se incluyó en la Ley de Contrato de Seguro una cláusula que impide discriminar a las personas que tengan SIDA u otras condiciones de salud. Pero esas condiciones de salud todavía no se han especificado, a pesar de que el Gobierno se comprometió a regularlo. Este derecho todavía sigue en el olvido. Ahora vamos a tratar las subidas de sueldo. La pregunta del millón y la que más nos interesa. ¿Cuándo está obligada la empresa a subir el sueldo a sus trabajadores? Siempre que se den algunas de las siguientes circunstancias. La primera, cuando se incremente el salario mínimo interprofesional. Es la cantidad mínima salarial que todo trabajador debe percibir. Por lo tanto, nuestra nómina deberá incrementarse si el salario mínimo varía, porque nunca podrá estar por debajo. La segunda, cuando se actualizan los salarios del convenio colectivo. Si cobramos una nómina conforme al convenio, el empresario deberá actualizar nuestro salario e incrementarlo en función de este. Pero además, si el convenio tiene efectos retroactivos, deberá pagarnos los retrasos correspondientes a la actualización salarial. Como dato interesante, ¿sabíais que hasta octubre del año 2022 se firmaron en España 762 convenios colectivos según el Ministerio de Trabajo? Unos convenios que afectan a casi 2 millones de trabajadores. Y la tercera, cuando hay un pacto entre empresario y trabajador. Es posible que las partes hayan pactado en el contrato un incremento del sueldo. En este caso, el empresario puede aplicar la fórmula más común, la de pactar el incremento según el IPC. Pero que nadie se engañe, la subida del IPC no obliga al empresario a subir las nóminas a sus trabajadores. Esto es algo que debe estar perfectamente detallado en el convenio colectivo que se firme con los sindicatos o en el contrato laboral. Si no, únicamente se tendrá en cuenta la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Está obligada la empresa a subir el sueldo cada año a sus trabajadores? Sí, pero no. Los empleados únicamente tendrán derecho a un aumento salarial cuando se incremente el salario mínimo interprofesional, cuando se actualizan los salarios del convenio colectivo, incluso si se ha firmado con carácter retroactivo, siempre que nuestra nómina esté por debajo de esa cantidad, cuando se haya pactado un incremento salarial en el contrato laboral. Esto casi siempre suele estar ligado al IPC. O cuando no se apliquen en la nómina las mejoras retributivas que hayan pactado entre las partes, a pesar de cobrar por encima del salario mínimo o del convenio. La empresa puede optar por ciertas soluciones para evitar o atenuar la subida de los sueldos. Por ejemplo, si la empresa se encuentra en una situación económica complicada y puede acreditar la existencia de problemas económicos y financieros, podría acudir a la figura del descuelgue salarial. ¿Pero esto qué es? El descuelgue salarial permite a las empresas, en situaciones de dificultades económicas, buscar una salida para no subir el sueldo a sus trabajadores, evitando, de este modo, el empleo de otras medidas más drásticas, como por ejemplo los despidos individuales y los expedientes de regulación de empleo o incluso el cierre de la empresa. Esta figura cambia las condiciones del trabajo regulados en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Importante, la empresa debe basar su propuesta en esa dificultad económica y demostrar o bien que ha sufrido una disminución persistente de su nivel de ingresos o que sus perspectivas económicas puedan verse afectadas con esa subida y esto influye en las posibilidades de mantener el empleo en su empresa, tal y como se indica en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que con esta modificación de las condiciones de trabajo, la empresa consigue no aplicar los salarios pactados en el convenio. Aunque también puede fijar salarios inferiores a los previstos en el convenio, pero esto dependerá de la situación financiera de la empresa. Para poder hacerlo efectivo, es necesario el acuerdo con los representantes de los trabajadores siguiendo el procedimiento para el descuelgue descrito también en el artículo 41 del Estatuto.
No hay que olvidar que esta medida es de carácter temporal y su duración nunca podrá ser superior a 3 años. ¿Queréis saber cómo es este trámite? Dentro vídeo. El primer paso para implantar la figura del descuelgue salarial es que el empresario notifique a los trabajadores lo siguiente: el alcance, las causas que motivan la decisión y la fecha de inicio para el periodo de consultas, que tendrá un plazo máximo de 15 días. Pueden pasar dos cosas: que las partes acuerden la existencia de las causas económicas, técnicas, se determinan las nuevas condiciones de trabajo y se notifica a las autoridades laborales y a la comisión paritaria del convenio. Si por el contrario hay un desacuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar la intervención de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, cuando afecte a centros de trabajo situados en varias comunidades, o, en el resto de los casos, a los órganos pertinentes de las comunidades autónomas. A la finalización del procedimiento será necesario notificárselo a la autoridad laboral y a los trabajadores afectados. Pero, ¿y si la empresa incumple el procedimiento? Cuando una empresa opta por el descuelgue del convenio sin seguir el procedimiento legal, comete una infracción grave. Cualquier modificación de las condiciones establecidas en el convenio sin acuerdo está fuera de lo establecido por ley. Ante un fraude, coacción o abuso de derecho, procede la impugnación de esa modificación y, en este caso, se retomarían las condiciones iniciales del contrato. Espero que os haya gustado el programa y ya sabéis que podéis mandar todo tipo de consultas y dudas legales que tengáis al email abrelosojos@eltorotv.com. Os intentaré ayudar en todo lo posible, así que lanzaros y escribir al correo que aparece en pantalla abrelosojos@eltorotv.com. Os espero en el próximo programa de Abre los Ojos con más actualidad legislativa para que estéis bien informados de todo. Porque recordad que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Hasta pronto.